bienvenidos a esta mini formación en la que hablaremos un poquito sobre el Flutter. Antes de nada me presento, soy David Bernal González y daré esta testpil para el canal de YouTube de Profile. Arrancamos esta micropíldora explicando un poco qué vamos a ver, que va a ser la configuración del entorno, es decir, preparar el entorno para poder trabajar con Flutter, crear una pequeña aplicación desde un entorno de desarrollo, es decir, desde un IDE, en este caso Visual Studio Code. Y finalmente vamos a hacer una pequeña demostración en la que vamos a ejecutar dicha aplicación en los tres entornos, web, mobile y desktop. Lo primero que tenemos que descargar es el SDK de Flutter. Para ello vamos a abrir el buscador y vamos a buscar Flutter y finalmente nos metemos en su web oficial flutter.dev. Dentro de la web de Flutter pulsamos sobre el botón de Get Starter y seleccionamos el sistema operativo sobre el que vamos a instalar el SDK. En mi caso, Windows. Una vez hemos seleccionado el sistema operativo, se nos abrirá una documentación oficial de Flutter para instalar el SDK en dicho sistema. Mientras se realiza la descarga de este SDK, vamos a explicar un poco más a detalle para qué nos va a servir. SDK significa Software Development Kit y es el kit de desarrollo que nos va a permitir desarrollar aplicaciones en Flutter. Una vez realizada la descarga del SDK, vamos a proceder a su instalación. Me gustaría destacar que dentro de esta documentación oficial se desaconseja instalarlo dentro del C Program File, que sería el archivo de programas, que es donde usualmente realizamos la instalación de los programas. El motivo por el que se desaconseja realizar la instalación en dicho directorio es porque puede ser que requiera privilegios elevados, es decir, unos privilegios de administrador. Por tanto, Flutter aconseja que la instalación se realice sobre CSRC Flutter. Para ello vamos a abrir nuestro equipo, concretamente vamos a ir a unidad C y vamos a crear el directorio SRC, en el que finalmente descomprimiremos el fichero que nos acabamos de descargar, y el cual contiene el SDK. Una vez abierto el zip, arrastramos el fichero hacia el directorio que hemos creado anteriormente, el directorio SRC, y esperamos que se descomprima. Con esto hemos ubicado el SDK en su correspondiente directorio, pero aún no hemos finalizado su configuración. Otro aspecto que tenemos que configurar son las variables de entorno. Para ello abrimos el CMD desde inicio y escribimos CMD. Y podemos ver que si escribimos Flutter no aparece nada, no nos reconoce el comando. El propósito real por el que vamos a configurar las variables de entorno en Flutter es para que nos permita ejecutar los comandos de Flutter desde la terminal, desde cualquier ruta, es decir, desde cualquier punto del sistema. Actualmente solamente podemos ejecutar los comandos de Flutter desde el directorio c:/src/flutter/bin. Si ejecutamos, por ejemplo, Flutter desde aquí, podemos ver que se ejecuta correctamente. En cambio, si retrocedemos con cd espacio ... y volvemos al directorio de Flutter normal sin el /bin y ejecutamos Flutter o flutterbat, vemos que no se ejecuta correctamente. Esto es debido a que el fichero de Flutter se encuentra en dicha ruta y si nos vamos a otra ruta, Windows no es capaz de detectarlo por sí solo sin realizar esta pequeña configuración. Por tanto, vamos a configurar las variables de entorno. Para configurar las variables de entorno, pulsamos sobre el botón de inicio y escribimos path en el buscador o bien buscamos variables de entorno. Se nos abrirán las propiedades del sistema y pulsamos sobre el botón de variables de entorno. Dentro de las variables de entorno podemos definir una variable que afecta a todo el sistema, es decir, que afecte a todos los usuarios, o simplemente sobre el usuario sobre el que tenemos iniciada la sesión. En mi caso, yo la voy a aplicar sobre mi usuario. Para realizar la configuración nos vamos a situar sobre la variable que pone path, vamos a pulsar sobre editar y finalmente nos vamos a situar en el directorio src flutterbin, lo vamos a copiar y lo pegamos al final de todo de las variables de entorno que ya tenemos configuradas. Y finalmente pulsamos sobre aceptar para aplicar los cambios. Una vez hemos añadido la nueva variable de entorno, es aconsejable cerrar todas las consolas de Windows que tengamos abiertas actualmente, ya que estas no tenían la configuración de la variable de entorno y puede ser que nos den un problema que no nos funcione cuando ejecutamos el comando. Por tanto, la cerramos y abriremos una nueva. Si ahora escribimos Flutter, podemos ver que ya nos reconoce el comando, por tanto, ya tenemos configurada la variable de entorno. También me gustaría destacar que a partir de la versión 1.19 de Flutter, el SDK de Flutter contiene también Dart, que es el lenguaje de programación creado por Google y con el cual se trabaja en Flutter. Muestra de ello es que si escribimos where Flutter Dart, podemos confirmar que tenemos instalado tanto Flutter como Dart, además de ver las rutas sobre las que están instalados. Ahora vamos a descargar el IDE sobre el que vamos a trabajar, que va a ser Visual Studio Code. Y pulsamos sobre el primer enlace, el cual nos llevará a la página oficial de Visual Studio Code
y finalmente pulsamos sobre descargar. En mi caso para Windows, lo abrimos y realizamos la instalación con el típico siguiente. Os aconsejo que además de marcar la opción de agregar path, marquéis también la de crear acceso directo en el escritorio, ya que podremos acceder a Visual Studio Code mucho más fácilmente directamente desde el escritorio. Bueno, una vez finalizada la instalación, lo ejecutamos. Directamente, como tenemos marcado el check, no nos hace falta ni ir al escritorio y pulsar sobre el icono. Bueno, aunque ya tenemos instalado Visual Studio Code, es necesario instalar una serie de extensiones, es decir, una serie de plugins, para poder trabajar con Frader. Para ello vamos aquí al lateral y pulsamos sobre Extension. En este caso, en principio, con instalar Frader se nos instalará Dart también. Si pulsamos encima, vamos a instalar. Y una vez se ha instalado, podemos comprobar también que Dart se ha instalado. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos correctamente. Perfecto. Aunque estos son los plugins obligatorios, es decir, los imprescindibles para trabajar con Visual Studio Code, existen otros plugins que son recomendables y que nosotros también vamos a instalar. Ellos son Awesome Frader Snippets, Frader Widget Snippets, que también lo instalamos, y finalmente Dart Import. Y bueno, una vez tenemos todos los plugins instalados para trabajar con Visual Studio Code, continuamos. Bueno, una vez tenemos instalado Visual Studio Code y además tenemos las variables de entorno ya configuradas, si vamos a Terminal, New Terminal, podemos ejecutar el comando frader doctor. Este comando lo que nos va a permitir es realizar un informe para ver el estado de la instalación. Si nos fijamos, este comando nos está diciendo que nos falta por instalar Android Studio. Aunque nosotros vamos a desarrollar nuestras aplicaciones de Frader con Android Studio Code, ya que consume mucho menos recursos que Android Studio, para, por decirlo así, tener la instalación completa de Frader, se necesita instalar Android Studio, ya que este nos proporciona una serie de dependencias que son necesarias para poder desarrollar con Frader. Por tanto, vamos a instalarlo. Bueno, para ello abrimos el navegador y buscamos Android Studio. Pulsamos sobre descargar y descargamos la versión. Para ello tenemos que aceptar los términos y pulsar sobre descargar. El archivo es bastante grande, por lo que tardará un ratito. Bueno, una vez descargado, pulsamos encima de la descarga y ejecutamos el fichero para realizar la instalación. Y hacemos el típico next, eso sí, nos fijamos que tengamos las dos pestañitas marcadas. Y bueno, tras su instalación lo ejecutamos directamente. Y finalmente aquí tenemos Android Studio abierto. Perfecto. Bueno, si una vez hemos realizado la instalación de Android Studio, volvemos a abrir Visual Studio Code y realizamos un Frader Doctor-V, vemos que estamos en el punto donde estábamos inicialmente. No nos reconoce, por tanto, la instalación de Android Studio y nos dice que no puede terminar la versión de Java. Vamos a confirmar lo de la versión de Java haciendo un Java-version y con ello podemos ver que realmente lo que nos pasa es que no tenemos versión de Java instalada y por eso no es capaz de detectar la versión que tenemos instalada. Por tanto, vamos a instalar Java. Para ello abrimos el navegador, buscamos JDK y nos bajamos la última versión de JDK. En mi caso será para Windows, aceptamos los términos y pulsamos sobre descargar. Una vez descargado pulsamos encima y procedemos a instalarlo, realizando el típico siguiente y finalmente, una vez concluida la instalación, pulsamos sobre cerrar. Bueno, una vez concluida la instalación de Java, tenemos que configurar sus variables de entorno. Para ello, como hemos hecho anteriormente, vamos a inicio y buscamos path o variables de entorno y pulsamos sobre el botón de variables de entorno. Para ello tenemos que localizar dónde hemos instalado Java, concretamente será en C, archivos de programa, Java y concretamente la versión de JDK. Nos copiamos este directorio y vamos a crear una nueva variable de entorno llamada java_home.
y en valor de variable pegamos el directorio que acabamos de copiar. Y además vamos a Path, pulsamos sobre editar, nos metemos en el directorio de bin dentro del directorio que estábamos situados y lo pegamos aquí. Perfecto, una vez confirmado con aceptar, cerramos y volvemos a abrir el Visual Studio Code para no tener problemas con las variables de entorno. Abrimos nuevamente el terminal y si ejecutamos ahora Flutter Doctor -v, vemos que ya nos reconoce el Java. El problema que tenemos es que aún no hemos aceptado la licencia de Android Studio que es necesaria aceptar. Por ello pulsamos este comando Flutter Doctor -Android-licenses. Bueno, ante el caso de que os aparezca un error como me pasa a mí, que espero que no, tenéis que ir a abrir Android, ir a Configure, pulsar sobre Settings y una vez abierto vamos a ir a la opción de Android SDK, pulsaremos sobre SDK Tools y finalmente marcaremos la pestañita de Android SDK Command Tools. Pulsaremos sobre aplicar, le daremos al OK para descargar, esperaremos que salga la instalación, pulsaremos finalizar y finalmente aplicamos y pulsamos sobre OK. Si reiniciamos Visual Studio Code y volvemos a hacer un Flutter Doctor -v, vemos que estamos en el mismo punto que anteriormente, por ello copiamos la aceptación de licencia para aceptar los términos de la licencia tenemos que pulsar varias veces que sí. Bueno, una vez finalizada, si limpiamos la pantalla y volvemos a hacer un Flutter Doctor, vemos que ya la tenemos, que ya no lo reconoce correctamente y que hemos aceptado la licencia. Por tanto, continuamos con el último error que lo resolveremos ejecutando un comando, ya que no nos reconoce la instalación de Android Studio. Para ello, vamos a buscar dónde tenemos instalado Android Studio. En mi caso será en C, archivos de programa, Android Studio. Copiamos este directorio, vamos a la terminal de Visual Studio Code y ejecutamos el siguiente comando con la ruta sobre la que tenemos instalado Android Studio. Una vez ejecutado el comando, tenemos que reiniciar Visual Studio Code para que nos coja las últimas configuraciones. Y si ahora volvemos a ejecutar en el terminal un Flutter Doctor -v, vemos que el diagnóstico pasa exitosamente y que cumplimos todos los checks. Perfecto, pues continuamos. Además de todo lo que hemos instalado, tenemos que instalar Visual Studio 2019, ya que cuando ejecutemos las aplicaciones va a ser el que nos va a permitir que la aplicación se ejecute en el entorno de escritorio. Por ello vamos a su página oficial y pulsamos sobre descargar. En este caso descargaremos la versión Community, que también es totalmente gratuita. Bueno, y una vez descargada pulsamos sobre ejecutar y procedemos a realizar la instalación de Visual Studio. En este caso vamos a tener que marcar varias opciones, que son desarrollo de la plataforma universal de Windows y también el desarrollo para el escritorio en C++. Las marcamos y finalmente pulsamos sobre instalar. El proceso de instalación es bastante largo, aunque bueno, aquí lo hemos reducido bastante para no hacerlo tan pesado, ya que son 4 GB y pico. Y bueno, una vez instalado, se nos abrirá el Visual Studio Code y pulsamos de momento no, quizás más tarde. Iniciamos Visual Studio. Perfecto, y una vez lo tenemos configurado ya podemos cerrar el programa. Bueno, una vez instalado Visual Studio vamos a proceder a crear las máquinas virtuales. Para ello abrimos Android Studio y pulsamos sobre Configure AVD Manager. Una vez abierto creamos un nuevo dispositivo. Este dispositivo será el que se ejecute cuando ejecutemos desde la plataforma mobile. En este caso seleccionamos el Pixel 4, por ejemplo, el XL, ya que va a ser bastante grandote y así se verá bastante bien. 6,3 pulgadas, pulsamos sobre siguiente. Utilizaremos en este caso la API 30, pero bueno, yo usaría siempre la última versión. Y finalmente finalizamos. Bueno, una vez creada la máquina virtual vamos a proceder a arrancarla. Pulsamos sobre Play. Y en este primer arranque tardará un poquito más que los próximos, ya que se tiene que instalar el sistema operativo Android. Pero bueno, será el que nos permitirá ver cómo se visualiza nuestra aplicación de Flutter en un móvil, en un entorno mobile.
Una vez configurado el entorno de mobile, vamos a crear nuestra primera aplicación en Flutter, por fin. Ya sé que el proceso es bastante largo, pero bueno. Para ello vamos a View Command Palette o pulsamos Ctrl+Shift+P y aquí seleccionamos New Application Project. Seleccionamos dónde vamos a guardar el proyecto y finalmente el nombre de la aplicación. En mi caso, My First App. Con esto automáticamente Visual Studio Code nos generará la estructura de un proyecto de Flutter. Bueno, una vez creado el proyecto, vamos a abrir la carpeta Live y vamos a ir al fichero main.dart. Bueno, y una vez abierto el fichero, vamos a Run, Start Debugging o pulsamos F5. En mi caso, primeramente seleccionaré el pixel que hemos creado anteriormente y ya podemos ver cómo se está lanzando el emulador del dispositivo móvil. Bueno, una vez arrancado tardará un poco, ya que tiene que hacer la instalación de la aplicación, del APK. En este caso es una pequeña aplicación que Flutter nos crea automáticamente cuando creamos un proyecto. Si pulsamos sobre el botón de más, vemos que el número de clics que se han realizado va incrementándose. Bueno, aunque ya hemos visto cómo se visualiza nuestra aplicación en el entorno mobile, vamos a cambiarle el título para ver lo que es el How Reloaded. En este caso, si seleccionamos el title y ponemos por ejemplo Hello Profile, tras guardar podemos ver que directamente se realiza la modificación en el título. Bueno, en este caso, ahora vamos a ver cómo se visualiza en el navegador web, en este caso en Chrome concretamente. Y una vez arranca podemos ver cómo se verá nuestra aplicación de Flutter en una página web. Y finalmente hacemos lo mismo con la versión de escritorio. Seleccionamos en este caso Windows. Y una vez se carga, aquí tenemos la aplicación de escritorio. Bueno, aquí acaba la píldora, espero que os haya gustado, muchas gracias por vuestra atención, un saludo a todos.